Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología de las Masas. Hoy un día de mucho calor acá en Argentina. No sé si llegó a 38 grados la temperatura. Y bueno, hoy voy a hablar un poco de la situación en Irán. Creo que va a ser bastante interesante. O sea, estuve investigando mucho, revisando mucho internet, viendo algunos documentales también no por Netflix, sino por otra plataforma. Y creo que puede ser importante o puede aportar un poco eh, de claridad de lo que está sucediendo en Irán. En primer lugar, bueno, felicito a los iraníes por rebelarse, tienen que seguir por ese camino. La verdad que es un desastre lo que está ocurriendo. No sé si eh, había una noticia de que iban a ejecutar a alguien simplemente por el hecho de estar en una manifestación, lo cual es una locura en cualquier parte del mundo, incluye a Irán también. Eh, y voy a ir analizando como distintos puntos. El rol, hay muchas cosas que no se da información. El régimen islámico, no de muchas cosas, sino de prácticamente todo, o de todo, no da ningún tipo de información, entonces uno no sabe o es difícil acceder a muchos temas. Pero voy a hacer como un recorrido por varios temas, eh, principalmente de Khamenei y también del presidente de Irán, Pezeshkian. La profesión o el rol de Khamenei es la de líder supremo de Irán y es la máxima autoridad política y religiosa del país, combinando funciones de jefe de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y figura guía espiritual bajo la doctrina chií tras haber sido previamente presidente y clérigo chií de alto rango. Voy a hablar un poco de eso, de qué figura es guía espiritual, o sea, cómo alguien llega a ser la persona más importante de un país, de Irán, a través de una figura guía espiritual. Eh, Tal vez nadie se lo preguntó, pero es raro y también a través de lo que voy a ir diciendo se van a dar cuenta que no es que es peligroso, eso ya está confirmado con, por suerte, las manifestaciones que están ocurriendo en Irán y que tienen que seguir ocurriendo. En cuanto a lo que es la profesión y sus roles de Jamenei, es líder supremo desde 1989, es la máxima autoridad en Irán, incluso es máxima autoridad por sobre el presidente Pezeshkian, y controla directamente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como el ejército y los medios. O sea, controla todo. Ahora yo me pregunto, y después me voy a seguir preguntando, ¿qué persona está en condiciones en un país de controlar absolutamente todo? O sea, ¿qué persona tiene la salud mental? Porque voy a hablar de la salud mental, porque bueno, mi trabajo es ser psicólogo, soy psicólogo. ¿Qué persona puede eh, controlar todos los ámbitos o sea, hacerse cargo de todo? Ninguna. O sea, eso, eh, y después lo voy a comentar porque eso es como creer que una persona puede ser Dios. Eso es algo irreal, imposible y no existe y es una farsa. Es algo que le mintieron al pueblo iraní y por suerte hoy se está dando cuenta, pero es algo irreal, es algo que es producto de la fantasía. Ninguna persona en el mundo, digo, eh, si hablamos de civilización, puede hacerse cargo de todo. En una dictadura, ni siquiera en una dictadura puede hacerse una persona, porque fíjense, por suerte, pero es otro tema, pero bueno, por suerte Maduro está preso, eh, pero Maduro tampoco se hacía cargo de todo, porque era Diosdado Cabello,
el que se hacía cargo también y otras personas que se van a ir conociendo con el correr del tiempo. Pero ni siquiera en una dictadura uno se puede hacer cargo de todo. Y en un líder terrorista como es Khamenei, tampoco. Es algo irreal, es algo que me gustaría que desde el sentido común lo piensen, un poco también desde la psicología, es algo totalmente absurdo. Yo no leí a un filósofo, ah, que no me acuerdo ahora, Albert Camus. Yo tenía preparado algo, Albert Camus, pero leí algo de Camus que lo puedo traer en otro momento, que no, con lo que me parecía algo fácilmente refutable, pero en otro momento porque todo esto tiene una conexión de por qué se llegó a este punto y también tiene que ver con el nivel cultural, porque si se invierte, como hizo Irán a lo largo de más de 40 años, el régimen islámico, en armas, en armamento nuclear, en distintas armas para la guerra, eh, y se vive, todo el tiempo se busca la guerra, el enfrentamiento, el caos, el asesinato, el secuestro. Si se busca todo eso todo el tiempo, no se invirtió en educación. Entonces, claro, se presenta cualquier persona o no se presenta, toma el poder eh, una persona como Jamenei que no tiene eh, ningún requisito, ninguna instrucción, ninguna preparación, ninguna formación para el puesto que ocupa, que es un cargo por encima, un líder espiritual, líder supremo, un cargo por encima del presidente de Irán y es un cargo para el cual no está preparado y lo voy a ir comentando y lo voy a justificar y lo voy a argumentar, no es que voy a hablar, voy a tratar de evitar hablar desde un lugar emocional para hablarlo desde un lugar racional. O sea, es algo de puro sentido común que entiendo que cualquier persona puede entender esto. Desde 1989, pues es el líder supremo, es la máxima autoridad en Irán, controla todo, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, el ejército y los medios. Ayatollah, que es clérigo chií, Ayatollah, tiene que ver con que su formación religiosa es fundamental y fundamentalista y su título de Ayatollah le otorga autoridad espiritual. ¿Qué es espiritual? ¿Qué es autoridad espiritual? ¿Quién tiene autoridad espiritual? ¿Por qué esa palabra espiritual para la persona más importante de un país? O sea, todo el tiempo quiero que lo relacionen con que es algo absurdo. En un rato me parece oportuno, pero son muchos temas de recurrir a Albert Camus, porque hay alguna conexión con eso, con Albert Camus. Pero fíjense el nivel de locura y de absurdo eh, en creer en una persona así. Incluso Jamenei fue presidente de Irán, además de ahora esto del líder supremo espiritual, fue presidente, líder terrorista, ¿no? Fue presidente de Irán de 1981 a 1989, antes de suceder a Khomeini. Fue comandante en jefe, dirige las Fuerzas Armadas iraníes. Fíjense todo el tiempo que estuvo en el poder y el desastre que ocasionó en Irán. Todo el tiempo estuvo metido en el poder y es una figura clave para explicar por qué hoy Irán está como está. Eh, a nivel político ejerce un control total sobre la política nacional, dictando decisiones clave en economía, política exterior y seguridad. O sea, ¿cómo una persona va a saber todo? De repente, en otros países hay ministerios, no sé, un ministerio de la salud, un ministerio de salud, ministerio de economía, hay distintos ministerios, hay distintos departamentos, se delega el poder en distintas figuras, hay un vicepresidente, hay un
no sé, un rey, una reina, un virrey, no sé, hay distintas figuras, se delegan distintas personas el poder, pero no se concentra el poder en una sola persona, o sea, eso es algo ridículo. Y es más, ni siquiera en Venezuela existe el poder no existía el poder en una sola persona. Está bien, lo tenía Maduro y es un desastre, Venezuela hizo un desastre Maduro, pero también estaba Diosdado Cabello. Eh, si quieren pensarlo desde lo absurdo, desde lo irracional, ni siquiera llega a un nivel de ser absurdo y irracional que esté él en el poder, Yamenei. En resumen, su profesión, o sea, profesión entre comillas, ¿no? Su rol, su función, es ser el líder político religioso supremo de la República Islámica de Irán, un cargo que concentra todo el poder del Estado. Es algo totalmente ilógico, irracional. Un ayatollah es un clérigo chiita de alto rango, una señal de Dios, experto en ley, filosofía y moral islámica, con autoridad para interpretar la ley islámica y emitir fatwas. Fatwas tienen que ver con pronunciamientos legales. O sea, es la ley. Es la ley, dice, bueno, me cae mal esta persona no piensa como yo, la mato. Esta persona no me gusta su cara, la mato. O sea, es algo ridículo, eso quiero que piensen. O sea, no hay ley. No hay ley. Bueno, eso ya está comprobado y ya es obvio, ¿no? Pero nadie puede vivir una vida mm, medianamente. No existe la humanidad viviendo así. Porque no hay ley, no hay sentido común. Y es algo peor que el absurdo. Yo digo absurdo, pero es algo peor. Eh, Aparte, después me voy a meter eso. Experto en ley, filosofía y moral islámica, con autoridad para interpretar la ley islámica y emitir esto de los pronunciamientos legales. O sea, ¿alguien se piensa que puede una persona eh, cumplir todas esas funciones, todos esos requisitos, tener ese conocimiento? No, le hicieron creer a los iraníes durante más de 40 años que Yamenei este líder terrorista, estaba capacitado para algo que no está capacitado y durante mucho tiempo, evidentemente lo creyeron los iraníes, por suerte ahora le dejaron de creer y se están manifestando. Pero es absurdo, aparte, experto en ley, filosofía, un líder terrorista. Se engañó a la gente, los estafaron, los engañaron a los iraníes. En Irán, el ayatollah, pues mucho se repite ayatollah, ayatollah es la figura de máxima autoridad política y religiosa. Es el líder supremo, con control sobre el gobierno y las fuerzas armadas. O sea, es una mentira, es una farsa, un engaño. El pueblo de Irán ha sido engañado, fue engañado. No fue, ni es, ni será nada de eso, Yamenei. Y no, también está presente esa idea de que una persona, me refiero, que viene a personificar y que una persona es Dios. No existe eso. No existe eso de una persona viene a ser Dios o una persona que viene y yo te traigo el mensaje de Dios. Al menos piénsenlo, o sea, pregúntense, piénsenlo. Es ilógico. Eh, Es una figura abstracta que no existe en el mundo, pero le hicieron creer a los iraníes que existía. Por suerte se están dando cuenta y se dieron cuenta que no. Yo me pregunto, ¿alguien de ustedes recibe señales de Dios? Eh, no sé, me pueden decir que sí, que no. Escucharía a todas las personas que me digan su respuesta. ¿O alguien puede vivir la vida preguntando, le voy a preguntar ahora a Dios? ¿O si yo preguntaría cuánto trabajo voy a tener a partir de marzo?
y le pregunto a Dios eso, o le pregunto cuánto ganaré por mes a Dios, o le preguntaré voy a ser rico. eh, eh, gente, es una locura, o sea, lleva a la enfermedad esto. Eh, Me parece los tomaron a muchos bueno, de eso, digamos, de pelo. Los tomaron de eso, les tomaron el pelo. No solo a los iraníes, sino que la gente que cree en esto. O sea, no, desde el sentido común, no tiene una lógica, no tiene un sentido común. Y lo estoy argumentando, lo estoy explicando. En la etimología, ¿qué significa ayatola? Proviene del persa ayatola, que significa señal de Dios. Y yo me pregunto, ¿te da señales Dios o la vida misma? La vida te da señales. ¿Te da señales Dios o te da señales tu pareja, tus hijos, un amigo, un compañero de trabajo? Y yo digo, no me tomen el pelo, por favor, con esto. Eh, es ridículo. Eh, Son intérpretes autorizados, son eruditos, eruditos entre comillas, que dedican décadas a estudiar en seminarios chiitas, Hafsas, para convertirse en fuentes de guía religiosa. Y esto también, emisores de fatwas, pueden emitir decretos legales islámicos que son seguidos por millones de fieles. Yo me pregunto, fácil, el decreto de lo que es casamiento infantil es una locura, no está permitido en ninguna parte del mundo, solo en Irán, no sé si en otro país, en Afganistán, pero es una locura, tiene que estar prohibido urgente. Es una verdadera locura porque también puedo hablar de eso, también he investigado en internet y hay una historia de una mujer que hoy tiene más de 30 años, 33, de Irán, que fue forzada, fue de niña obligada a casarse a los 8 años. Se casó a los 8 años. Hoy en día es una persona que está con problemas de adicción y con innumerables traumas, y a la vez su hija, o sea, la hija de esta mujer, le ocurrió lo mismo. Fue forzada a, a casarse. O sea, piensen por un momento los problemas de salud mental que puede tener una persona, que pueden tener una familia, o sea, la madre, su hija, las generaciones, porque hubo un montón de casos, no sé cuántos, tengo que leer un poco más, pero hubo un montón de casos así. Y eso repercute obviamente con traumas, o sea, traumas no es nada, o sea, trastorno por estrés postraumático, ocurren cosas gravísimas en la salud mental de una persona que pasa por eso. Eh, También ocurren casos luego de eso de suicidio, o sea, eh, por favor les pido, piensen un poco, eh, si quedan personas que apoyan esto, piensen un poco de qué se trata esto. Es muy grave, es grave, realmente es grave. Eh, y me quedo corto, no es grave, es terrorífico. Eh, Dentro del contexto político de Irán tras la revolución islámica, eh, estoy viendo si está grabando correctamente. Tras la Revolución Islámica de 1979, la figura del ayatolá se convirtió en la cabeza del Estado iraní, ejerciendo poder superior al del presidente. O sea, incluso Khamenei es superior al presidente. Eh, bueno, o sea, un ayatolá, el ayatolá Khamenei es un líder religioso chiita, bueno, muy influyente, un maestro, o sea, maestro no tiene nada, maestro entre comillas, y jurista islámico, cuya autoridad puede extenderse a la esfera política, especialmente en Irán. O sea, es el líder de todo, una persona,
que está mal de salud mental y luego lo voy a comentar por qué digo esto de su salud mental. Es una persona que no puede, en realidad nunca debió haber asumido ese cargo. Le hicieron creer a los iraníes que Jamenei era Dios, que tiene todos los cargos y es en realidad Jamenei, creo que tiene 86 años, es un hombre con cáncer de próstata y alguien que tuvo un colapso de salud mental. Un colapso mental, esto se dio a conocer en junio del 2025, estamos, bueno, empezando el 2026. Esto lo dio a conocer en junio de 2025. Tengo entendido que el presidente de Irán, Pezeshkian. ¿Por qué? Porque Pezeshkian tiene algunas diferencias con Jamenei o varias. Pezeshkian es reformista, Jamenei todo lo contrario. Em, Probablemente es una persona con demencia, Jamenei. Eh, y no, el tema es, en el caso de que tenga demencia, que es probable o altamente probable, desde cuándo tenga demencia. Porque por responsabilidad y culpa de él se empezó una guerra el 7 de octubre de 2023 y, y otras antes de esa fecha. Eh, es responsable de un montón de cosas malas, negativas, horribles que pasaron. Eh, y lo loco que digo es cómo esta, este líder terrorista pudo empezar, o sea, a partir de 1979, cómo tuvo ese acceso. Bueno, tuvo ese acceso porque no existe lo que es la salud mental. Olvídense de la figura del psicólogo en Irán. Por más que después lo voy a comentar, el presidente Pezeshkian es médico y es doblemente grave lo que ocurre, porque es médico y hoy se prohibió el, que los médicos atiendan a los manifestantes que están heridos o comprometidos gravemente en su vida. O sea, es muy grave desde la medicina que un médico prohíba atender a los médicos. En realidad es el presidente, o sea, es un presidente y es un médico cirujano, Pesquisian. Eh, Son dos irresponsables, Jamenei y Pesquisian. Y da igual si se llevan bien, si se llevan mal, va a ser un problema de ellos. El problema de ellos es irrelevante. Todo este tiempo estuvieron engañando a los iraníes y otras personas que apoyan esto, pero por suerte los iraníes, los musulmanes se dieron cuenta y tienen que seguir este rumbo, que está muy bien lo que están haciendo, tienen que seguir manifestándose en la calle, buscando su libertad, sus derechos. O sea, le entregaron la llave del país y le dijeron, haz lo que quieras. Es un hombre que no está sano mentalmente, que arruinó la vida no solo de un país, sino a nivel mundial, de generaciones, propagó el Islam, que el Islam apunta a insertar el terror, a odiar al diferente, al que piensa distinto, a perseguir y a matar. No ve mucho más grave, ¿no? Pues no ve las cosas en común que tenemos entre personas diferentes, que hay un montón de cosas en común. Eh, Al fin de cuentas, a veces hay más cosas en común que diferencias, pero al propagar esto del Islam, que es el terrorismo, lo que hizo es esto, odiar al diferente, al que piensa distinto, a perseguir y a matarlo. Es una locura esto, es una locura. O sea, lo que yo recomiendo no a todos, sino a las personas que de repente apoyan esto, que usen su cerebro, que reflexionen, pero antes de investigar, antes de reflexionar, investiguen, lean y no repitan. O sea, no repitan, no apoyen algo que nunca debió existir.
O sea, algo que a ustedes mismos, bueno, a ustedes mismos me refiero a la gente que apoya esto, los va a perjudicar. O sea, es como ir uno contra uno mismo, no es algo racional, eh, no apunta a nada nuevo, sino todo lo que es destrucción. Por más que le hicieron creer a algunos que una persona puede ser Dios, en el caso de Jamenei, les hicieron creer eso, que puede ser Dios, que puede ser... porque eso tiene que ver con la misma palabra, con la etimología, con la semiología, de lo que tiene que ver con la ayatola. O sea, les hicieron creer que puede ser Dios, que puede ser la señal o el mensajero de Dios. Con ese mensaje les arruinaron la vida a los musulmanes y en realidad a todo el mundo, o sea, propagando el Islam. Y también afectó mucho a la comunidad judía, que por suerte estamos saliendo adelante. Em, bueno, muchos fueron manipulados con esto, con este mensaje, algo totalmente falso, irracional, sin fundamento. Es lo mismo que yo venga acá y les diga, bueno, soy Adrián, soy psicólogo, que es verdad, soy psicólogo, tengo matrícula, tengo título, pero además de ser psicólogo, también soy médico, soy abogado, soy filósofo, soy jugador profesional de ajedrez, lo cual es mentira, soy jugador amateur de ajedrez, juego por hobby, no tengo un nivel de profesional, lejos, muy lejos. Y bueno, pero digo que soy jugador profesional de fútbol, soy modelo, soy artista y además de todo también soy un enviado de Dios que vengo a dar un mensaje. Creo que si digo eso, o cualquier persona en el mundo civilizado, en un país civilizado, si cualquier persona se presenta así, como con todos esos títulos, el 100%, si yo me presentaría así, me va a decir, Adrián, te recomiendo internarte en un centro de salud mental, en un neuropsiquiátrico, le va a decir a alguien que me interne. Bueno, Jamenei les hizo creer que era eso, que era todo eso, que tenía un montón de títulos y no tiene ninguno. Es una persona que, si bien no se dio a conocer, eh, tiene demencia y si no tiene demencia, sufrió un colapso mental. Y eso después voy a hablar de lo que se entiende por colapso mental desde la psicología y la psiquiatría. O sea, compraron una mentira y la creyeron esa mentira. Bueno, Pezquisian es el presidente de Irán, pero él tiene una profesión. Es médico cirujano. Hoy en Irán el régimen islámico le prohibió atender a los heridos producto de las manifestaciones en Irán. Además hay una persona en Irán que hoy no sé, no se dio a conocer, la verdad que no sé qué ocurrió, si que se dijo que iba a ser ejecutada por simplemente estar en una manifestación, manifestarse, no hizo nada, absolutamente nada, no agredió, solo por el hecho de estar en una manifestación. No sé qué ocurrió con eso. Em, ahora sigo un momento y ya sigo, lo voy a grabar en un video pues ya sigo a la media hora.